El título de mi plática es El poder del estímulo y el aliento. El poder del estímulo y el aliento. Mi propósito en esta oportunidad es explicar que dentro del contexto de nuestra vida cristiana, todos hemos pasado momentos de desaliento. Ese desaliento, a través de él, en momentos de nuestra vida, nos hemos sentido agobiados. Quizá otros nos hemos sentido pesimistas. Algunos más. En ese periodo, en esa crisis, nos hemos sentido desconsolados. Aunque la mayoría de las personas logran salir de este problema, a algunos se les dificulta superar este estado crítico, esta crisis en la que estamos. Entonces, ¿cuántas veces se ha sentido usted desanimado o desanimada? Haciendo una rápida revisión de nuestra vida, ¿cuántas veces nos hemos visto o sentido desanimados en nuestra vida? Y lo mejor de ello, ¿sabe usted cómo animarse? ¿Cómo recuperarse? ¿Cómo salir de ese estado crítico mental? Repito, la mayoría de las personas nos hemos sentido desanimados varias veces, muchas veces en nuestra vida. Todos hemos tenido momentos de desaliento, ¿ya? Desaliento total. Nos sentimos agobiados por el problema que tenemos, nos sentimos otros pesimistas y desconsolados, ya sea por problemas de salud, ya sea por problemas económicos, problemas familiares, problemas con nuestros hijos, nuestros nietos, pero más de algún momento nos sentimos totalmente pesimistas. Repito, estando en ese momento crítico, muchos podemos salir de ello, ¿sí? Y hemos tomado la experiencia para poder sobrellevar nuestras cargas pesadas en la vida cristiana. Unos salen inmediatamente de la crisis, pero otros no pueden salir. Es mucho más complicado para algunos. Lo peor, tal vez usted se encuentre ahora mismo atravesando un periodo de abatimiento, de angustia, de desesperación. Si ese es el estado anímico suyo, yo lo invito a ver las lecciones que la Biblia nos enseña sobre el estímulo y el aliento para salir de ese estado crítico. La Biblia tiene excelentes consejos cuando nos encontremos en situaciones críticas como esta. Quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en el Salmo 27, vamos ahí, Salmos 27, para leer el versículo 1, Salmos 27, 1. Comencemos entonces a analizar el enfoque de Dios en su santa palabra cuando estemos abatidos, cuando estemos angustiados, cuando tengamos pensamientos pesimistas, producto de una crisis en nuestra vida. El Salmo 27, 1 dice, Salmos 27:1, ¿estamos ahí? Dice, el Eterno es mi luz y mi Salvador. ¿De quién temeré? Vean el ánimo, el aliento de parte de Dios. Si estoy en crisis, si me encuentro bastante agobiado, con pensamientos pesimistas, desanimado por el problema que tengo, vean cómo Dios comienza a animarnos. Eleva nuestra autoestima y dice, el Eterno es mi luz y mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿Problemas económicos? ¿Problemas de salud? ¿Qué? ¿Cuál es el problema que nos aqueja, que nos desalienta? Dice, ¿de quién temeré? El Eterno es mi fortaleza. Miren esos términos. Es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
estando en los caminos de Dios, aunque esté en un momento de mi vida pasando por un problema difícil, debemos de apoyarnos de esas lecciones que Dios nos da en su santa palabra. El Eterno es mi Salvador, el Eterno es mi luz, el Eterno es el que me fortalece en los momentos de crisis. Comprendemos entonces ahí la función de que Dios es un Padre consolador. Dios es un Padre amoroso. En el momento de nuestra crisis, Dios está presente allí si lo tomamos como nuestra fortaleza, el apoyo incondicional en nuestra vida. Y no habrá problema que nos pueda desalentar y desanimar y sacarnos del camino de Dios si nosotros nos apoyamos en Él. Entonces, para vencer el desaliento hay un proceso. Vamos a iniciar un proceso de 4 pasos para poderlo superar. Ya. El primer paso para superar el momento del desánimo, para salir del abatimiento, es, cuando estemos ahí, primer paso fundamental, pedirle a Dios, como lo hemos leído ahí, pedirle a Dios que nos anime. En el momento de nuestra crisis, número 1, busquemos a Dios para que Él nos anime. Y tengan la certeza que Dios lo hará mediante la intervención directa de su Espíritu Santo en nuestro problema, en nuestro momento de crisis. Él lo hará, Él está presto allí. Entiendo que ustedes también han captado que en Juan 14:26 se habla del Espíritu Santo de Dios como el Consolador. El Espíritu Santo, la mente de Dios, se le da un calificativo, el Consolador. Leámoslo, Juan 14:26. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Repito, Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Vean entonces el calificativo ahora para el Espíritu Santo de Dios. Se utiliza como el Consolador. Todos sabemos que el Espíritu de Dios es un espíritu de poder. Dios lo utiliza para animarnos en los momentos de crisis. Su Espíritu nos anima, nos motiva, ¿sí?, en el momento crítico. Por lo tanto, entendemos que el Espíritu Santo puede generar en nuestras mentes pensamientos positivos, pensamientos alentadores, que van a sacarnos de la crisis, van a sacarnos y alejarnos del desaliento, ya, a través del Espíritu Santo. Volvamos al Salmo. Ahora Salmos 32, versículo 8. Salmos 32, versículo 8. Salmos 32, versículo 8. Ahí leemos lo siguiente. Salmos 32 y versículo 8. Dice el versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Vuelvan otra vez a ver el enfoque de Dios tremendamente ahí. Te haré entender, te haré y te enseñaré el camino en que debes andar. Y luego dice: sobre ti fijaré mis ojos. No importa la crisis en la que estemos, desaliento, desmotivación, pesimismo. Vean la promesa de Dios clara: te enseñaré mis caminos. Y ahora piensen, Dios dice: sobre ti fijaré mis ojos. Imagínense la dedicación de Dios.
y yo estoy en crisis. Estamos desalentados por el problema que sufrimos, ¿sí? Pero dice Dios, fijaré mis ojos. Vean el nivel de atención que Dios nos presta. Es algo especial sentir ese apoyo de parte de Dios. En 2 de Corintios, ahora, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3, vamos a leer lo siguiente. Estamos en el primer momento de cómo superar el desaliento. Pedirle a Dios que nos anime en el momento de crisis. 2 de Corintios, ahora capítulo 1, versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Ahí leemos. Estamos llegando ahí a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vean ahora a Dios. Dios nos consuela, Dios nos anima, Dios nos motiva, Dios coloca en nuestra mente pensamientos positivos en nuestra crisis, porque Él es un Dios de consolación. Padre de misericordias y Dios de consolación. Ahora, quiero que comprendan ahora, este término, consolación, viene del griego paraklesis. Consolación viene del griego paraklesis. Y paraklesis tiene el siguiente significado: ánimo y consolación. Eso es lo que significa consolación, pero en el griego de paraklesis, repito, que significa ánimo. Vean entonces cómo leemos ahí: Dios de todo ánimo, ahora cambiando consolación. Vean que Dios nos anima en los momentos críticos de nuestra vida. Ahí. Entonces entendemos que la palabra traducida como consolación viene del griego paraklesis. Y paraklesis, repito, significa ánimo. Ánimo o consolación. Ya. Tiene un gran significado para nosotros, este paraklesis ahí. El Dios de nuestra consolación, el Dios que nos anima, el Dios que nos transmite ánimo, aún en nuestro momento de crisis. ¿Se dan cuenta? Ese apoyo tenemos ahí. Vamos ahora al Salmo 120, versículo 1. Salmos 120, versículo 1. Salmos 120, versículo 1, allí leemos lo siguiente. Salmos 120, 1. Al Eterno clamé, estoy leyendo Salmos 121, al Eterno clamé estando en angustia, ¿sí? Estando en crisis de mi vida. Al Eterno clamé estando en angustia y Él me respondió. Esa es la certeza, esa es la promesa que Dios tiene, ¿sí? En el proceso de cómo vencer el desaliento, estamos en el primer momento, pedirle a Dios que nos anime. No importa el tipo de problema que estemos enfrentando, económico, laboral, de estudios, familiar, etcétera. Pero vean el apoyo incondicional. Si buscamos a Dios en el momento de la angustia, imaginen, entendamos, ¿qué es angustia? ¿Ha sentido usted la angustia en un momento dado de su vida? Hemos sentido momentos en que quizá por la angustia del problema tan intenso que estamos viviendo, no llegan a nuestros pulmones los elementos básicos como el oxígeno. Estamos queriendo buscar en la desesperación, en la angustia, más oxígeno para poder vivir. Vean cómo el problema afecta. Pero en ese momento de angustia, clamé al Eterno y Él me respondió. Vean cómo Dios nos anima. Y repito, cualquiera que sea nuestra situación de vida.
la crisis que estemos viviendo, la enfermedad que se nos haya diagnosticado, el tipo de pensamientos negativos que lleguen a nuestra mente. En el momento de angustia, clamemos a Dios y Él responderá. Entonces estamos comprendiendo que dar ánimo es una característica y una especialidad de Dios. Dios nos da ánimo en el momento de crisis en nuestra vida. Tristemente, muchas personas piensan que Dios se empeña solo en abatirnos. Algunos se enfocan así, que Dios solo le encanta ponernos a prueba, estar en momentos de abatimiento. Pero no es ese el concepto de Dios delante de nosotros. Lo que Dios desea es levantar nuestro ánimo, animarnos en el momento de crisis, en el momento de dolor. Y repito, cuando llegan pensamientos negativos a nuestra mente, Dios está presente. Ánimo, siga el camino. Yo estoy de su parte. Si lo tomamos en cuenta, Él está parafraseándonos eso. Segunda de Corintios capítulo 1, ahora versículo 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. El versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, vean el propósito de Dios, nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Se dan cuenta? Dios está presto a consolarnos, pero el propósito de Dios es que una vez que yo recibo esa consolación, ese estado de ánimo, yo esté en la capacidad de consolar a otros. No solo es para mí, sino que tiene un efecto reproductivo. Si Dios me consoló en mi crisis, ahora de esta experiencia, yo voy y consuelo a mi hermano que está en la crisis. ¿Se dan cuenta? Por este versículo 4 que leímos ahí. También nosotros debemos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que hemos recibido. Vean cómo Dios maneja esta situación. Nos consuela para que nosotros consolemos a nuestro prójimo, para que acudamos a consolar a nuestro hermano. Y por eso la importancia de la oración. ¿Se dan cuenta? Orar por los que están enfermos, orar por los que no tienen trabajo, orar porque están pasando crisis X o Y. Estamos también aprendiendo a consolar como Dios nos ha consolado allí. En otras palabras, Dios nos anima, Dios nos reanima, Dios nos consuela en el momento de nuestras pruebas y dificultades. Ahora insisto, ¿por qué nos anima Dios? ¿Cuál es la razón? Una de las razones por las cuales Dios nos anima en el momento de crisis es porque lo necesitamos. ¿Quién no necesita el apoyo de Dios en el momento de la crisis de su vida? Dios nos levanta. Dios nos da la mano en el momento en que nuestra vida está pasando por momentos difíciles, atravesando momentos de prueba que nos han llevado a angustia, dolor, desesperación. Quizá en las noches no podemos conciliar el sueño. Nos levantamos buscando algo que satisfaga nuestro problema. Entonces la razón es, ¿por qué nos consuela Dios? Uno, porque lo necesitamos. ¿Quién no necesita consuelo en este tiempo? Porque lo necesitamos. Y repito, Dios levanta a sus hijos
cuando están atravesando por una angustia, por una prueba, por una dificultad. Vayamos a Deuteronomio capítulo 31 ahora. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Deuteronomio, libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Dios nos levanta, Dios nos motiva, Dios nos anima en el momento de la crisis. Veamos qué dice Deuteronomio 31, 8. Vean esa promesa. El Eterno va delante de ti. ¿No anima eso? ¿No nos ayudará a salir airosos de nuestra crisis? Cuando usted lee que el Eterno va delante de ti, dice, sigo en la lectura del versículo 8, Él estará contigo. ¿Lo cree? ¿Lo entendemos? Él estará contigo en el momento de la angustia, de la desesperación, cuando llegan a mi mente pensamientos negativos. Él estará contigo. Sigo leyendo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. ¡Qué palabras más motivadoras estas! ¿Sí? Para nuestra experiencia personal. No temas, ni te intimides en el momento crítico, sabiendo que está la promesa. El Eterno va delante de mí. Hace 8 días yo diserté un tema sobre el ejército de Israel cuando iba rumbo a Canaán. ¿Cuál era la clave del éxito del ejército de Israel? En el centro ellos llevaban el arca del pacto. En el arca del pacto, dentro de ella estaba la ley de Dios. Luego la vara de Aarón y el incienso. 3 elementos. Pero curiosamente, iba en el centro. Adelante iba parte del ejército de Israel y en la parte de atrás también el complemento del ejército. Ahora, repito, ellos iban a conquistar Jericó, pero el centro de sus actividades estaba sobre el arca. Y en el arca estaba la ley de Dios. En otras palabras, el centro de la vida del cristiano debe ser Dios, lo que estamos aprendiendo. Para vencer el desánimo, el desaliento, la angustia y nuestras pruebas, Dios tiene que estar en el centro de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces vean estas grandes promesas que tenemos. El Eterno va delante de ti, Él estará contigo en los momentos de crisis. Pero esto no es todo. Hay más lecciones que aprender. Hay otra razón por la cual Dios nos motiva. Dijimos, ¿por qué nos consuela Dios? Porque lo necesitamos. Muy bien. Pero veamos otra razón de Dios. Ya. Nos anima, nos consuela. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a nuestro prójimo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que apoyar a nuestros hermanos en el momento de crisis. Esa es la experiencia que Dios quiere que tomemos. Ya. Para que podamos apoyar a nuestro hermano en el momento más difícil de su vida, para que podamos consolar a otros. Dios quiere entonces que nosotros estimulemos, que motivemos a los demás hermanos. Cuando hemos tenido pruebas, dificultades, Dios nos ha consolado en ese momento. Solo así podemos llegar a comprender cuán compasivo es Dios con el ser humano. ¿Ya? Si Dios ha sido compasivo conmigo, yo tengo que ser compasivo con mi prójimo. Desarrollar esa virtud allí. Entonces el proceso para eliminar el desánimo es, número 1, pedirle a Dios que nos anime. ¿Sí? Primer paso, fundamental. Vamos al segundo paso del proceso.
pedirle a Dios que envíe a alguien que nos anime. Primero es apoyarnos en Dios. Ahora vengo y dice, necesito pedir que alguien me anime. Ya. Esto es entonces parte de nuestra labor. Pedirle a Dios que envíe a alguien que me aliente, que me anime en el momento de mi crisis. Dios utiliza ese tipo de elementos. Envía una persona a la cual usted necesita escuchar en el momento de su crisis. Alguien que nos levante el ánimo, que nos estimule, que nos fortalezca, que nos ayude a salir adelante del momento crítico. Entonces tenemos que pedirle a Dios que Él envíe a alguien que nos anime. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5 ahora. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 5. Vean qué dice el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Sí? Es importante allí. Por lo que entendemos que el ánimo debe abundar en nosotros por medio de Cristo. ¿Sí? Es un don que Cristo nos da. Cuando usted anima a su vecino, cuando usted anima a su hijo, a su nieto, ¿sí? Esa consolación que ha recibido usted de Cristo la está también exponiendo, transmitiendo a otra persona que lo necesita. Por lo tanto, entonces, debe abundar el ánimo dentro de nosotros, el que hemos recibido de Cristo allí. Pero Dios que consuela, el Dios que nos anima, el Dios que nos motiva, lo hace con personas humildes. Consuela a las personas que con humildad pedimos que Dios se manifieste de esa manera. Vamos a ver el ejemplo de cómo Dios envió a un hombre de nombre Tito para que fuera a consolar a Pablo. Pablo estaba viviendo una crisis. Y en este segundo aspecto, pedirle a Dios que envíe a alguien que nos consuele, este ejemplo es muy importante entenderlo. Pablo estaba en crisis, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, estaba en crisis. Y Dios utilizó a alguien, y ese alguien fue Tito, el que llegó a apoyarlo en su crisis. ¿Cuántas veces Dios ha enviado a usted una persona positiva? Tome su experiencia. Una persona que llega con pensamientos positivos. Una persona capaz de dar amor. Una persona capaz de dar consuelo. En su experiencia, alguien ha llegado y le dice exactamente lo que usted necesita. ¿Sí? Oye, ¿y cómo es que vino? ¿O cómo lo supo? No sabemos. ¿Sí? Pero Dios se está manifestando ahí. Así utilizó Dios a Tito. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Ahí leemos lo siguiente. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Si están llegando ahí, voy a utilizar un tiempo para... Leamos entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vean, ese es lo que Dios desea ahí. Animaos unos a otros.
Vean qué importante es tenderle la mano al prójimo en el momento de su crisis. Tenemos que animarnos unos a otros. Y luego dice, así como lo hacéis. O sea, una práctica de la iglesia en Tesalónica. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí se apoyaban mutuamente. Entonces, como cristianos, nosotros crecemos, nosotros nos desarrollamos muchísimo más cuando motivamos, cuando animamos a nuestro prójimo. Usted está creciendo cada vez que se manifiesta con esa actitud correcta. Entonces estamos en el proceso de cómo vencer el desánimo o malos pensamientos, tomando a Dios como el centro de nuestra vida, pidiéndole a Dios que envíe a alguien, segundo paso, que nos anime. Y lo hemos visto ahí. Tercer paso, animemos a otros. Primero le estamos pidiendo que envíe a alguien que nos anime. Ahora viene la razón de Dios. Dios nos anima, nos consuela para animar a otros. Este es el tercer momento. Dios desea que usted lleve palabras de aliento a su prójimo en un momento de crisis. Ya hemos estado leyendo 2 de Corintios, ¿verdad? Hasta aquí ahorita. Capítulo 1, versículo 4 y 5, ahí. Esta palabra paraclesis que hemos traído allí como sinónimo de ánimo, tiene otras significancias, tiene otros enfoques ahí. También se puede unir paraclesis como el hecho de arrimarse o acercarse a alguien. Paraclesis significa ánimo, pero también tiene el significado de acercarse a alguien. La misma expresión paraclesis ahí. Ese mismo verbo que estamos analizando. ¿Cómo lo utilizaban en el tiempo antiguo? Arrimarse o acercarse, lo utilizaban en la escena cuando un barco se arrimaba al muelle. Se iba rumbo, ¿verdad? Anclar, arrimarse o acercarse. Ahora bien, esto no implica forzosamente hablar, acercarse. Alguien que esté desanimado, que esté en crisis. No necesariamente tenemos que estar hablando y dándole ánimos con palabras bastante audibles. Pongo el ejemplo de los amigos de Job. Job capítulo 2, para que lo leamos ahí. Vean cuál fue la estrategia de los amigos de Job. Job capítulo 2, versículo 13. Animar, repito, no es obligatoriamente ir a hablar en todas las oportunidades. No, es acercarnos al que está padeciendo problemas y pruebas. Y vean ahí que dice, Job capítulo 2, versículo 13. Dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Los amigos de Job, ¿sí? Se dan cuenta la crisis que estaba viviendo Job. Se le mueren sus hijos, se le muere el ganado, se le muere todo. Sale una úlcera en todo su cuerpo, está lamentándose con un tiesto, se rasca, está en una crisis tremenda. Y ahora llegan los amigos y solo con su presencia. 7 días y 7 noches estuvieron con la boca cerrada, porque veían que el dolor y la crisis de Job era tremenda. Pero vean la importancia de acercarse al hermano en el momento de la crisis. Y no necesariamente tenemos que hablar, de acuerdo a este ejemplo que tenemos aquí. Es importante entonces entender, 7 días, imagínense, 7 días y 7 noches los amigos viendo a Job. Y él en angustia, él en tribulación, con dolor de la muerte de sus hijos, de la pérdida de todo lo que él tenía. Y Job llegó a decir, desnudo vine a este mundo y desnudo me iré.
crisis tremenda. Sus amigos estaban con él. No estaban hablando. Pero vean cómo lo animaron en ese periodo. Solo con su presencia. Vayamos a Romanos capítulo 12 ahora. Romanos capítulo 12. Versículos 6 al 8. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Aquí se nos va a describir que el ánimo es un don espiritual. Animar a otros es un don, es una dádiva de Dios. Es una capacidad que Dios nos da para desarrollar en nuestra vida. Ya. Leo entonces los versículos del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía use conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El que anima, con alegría. Pero vean que el ánimo es un don de Dios. Cuando leímos el que exhorta, en la exhortación. Exhortar como sinónimo de animar, de motivar a la persona. Pero es un don de Dios. Por lo tanto, necesitamos nosotros estimular a los demás hermanos. A nuestros compañeros de carrera. En la maratón espiritual en la que nos encontramos, tenemos que motivar y estimular a nuestros hermanos. Especialmente cuando en la carrera se fatigan 10 kilómetros y ya no puede correr. Apoyemos en ese momento. ¿Sí? Estoy utilizando ese símil de la carrera, ¿verdad? Apoyemos a nuestro hermano en su carrera como cristiano. Importante entenderlo así. Segunda de Timoteo 1:7 describe, sigue enriqueciendo este tema. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Allí se define, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Vean los valores que se mencionan. Poder, amor y dominio propio. De acuerdo a nuestras experiencias, es increíble lo bien que uno se siente cuando otra persona llega y le dice, yo he pasado lo mismo que tú. ¿Cómo se siente uno de bien? Estimulado, motivado, animado cuando usted escucha, yo he pasado lo mismo que te pasa. Yo he sentido la misma angustia que tú has tenido. Es una carga que se cae del cuerpo de uno. Yo he sentido lo mismo. Yo he vivido el mismo problema. Cuando usted escuche ese tipo de motivación, usted se siente con ánimo para seguir en la lucha. Sí. Son palabras que animan tremendamente. Así enfocamos el verbo griego paraklesis, ánimo. El ánimo que necesitamos en el momento de la crisis. Dios o alguien que Dios envía a nuestra vida. Cuando se nos dice no tire la toalla, persevere hasta el fin, la meta es el reino de Dios. Sigamos en esta lucha del día a día. Pero esto no es cosa fácil, es una carrera difícil. ¿Sí? Ser cristiano es una de las profesiones más difíciles que tenemos,
puesto que hay fuerzas poderosas espirituales que contravienen nuestro trabajo. Satanás, la sociedad, nuestra propia naturaleza humana. Hay momentos en que la crisis es tan profunda que alguien dice, no, yo aquí tiro la toalla. Ya no más, ni un paso más hacia adelante. Pero de repente llega alguien y dice, yo he vivido tu momento. Yo he estado en la crisis que tú estás. Y te animo a seguir adelante. Aquí está mi brazo, tómalo y vamos a continuar la carrera. Eso estimula, eso eleva nuestra autoestima, ¿verdad? ¿Cuál es la circunstancia que nos lleva a la crisis? Bueno, puede ser nuestra situación matrimonial, puede ser nuestra situación laboral. La crisis puede ser una etapa de la vida estudiantil o en nuestros negocios, cuando de repente se desploma todo aquel gran edificio que teníamos mentalmente elaborado. Cuando alguien nos estimula en el momento de crisis, entonces necesitamos llenarnos de pensamientos positivos totalmente, positivos, para retomar la carrera, rumbo al reino de Dios. Difícil. Entendemos entonces que el Dios de todo consuelo está allí. ¿Se recuerdan que dijo, fijaré mis ojos en ti? Ahí está la atención del Dios consolador. ¿Ya? Siguiendo en el proceso, entonces llegamos al cuarto momento. Ayudemos a nuestro hermano a seguir adelante. Ayudemos a nuestro prójimo a seguir adelante. Hebreos capítulo 3 ahora, versículo 13. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos 3:13 dice, antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ven a qué nos motiva? ¿Cada cuánto nos debemos animar? ¿Cada semana? ¿Cada mes? No, dice, antes exhortaos, motivaos, animarnos unos a otros. Cada día. ¿Ven el periodo? Cada día. Y por eso es que nos levantamos temprano a orar. Oramos por la obra. Que Dios bendiga la obra. Que Dios bendiga el liderazgo de la obra. Que mantengamos siempre la luz del Evangelio, sí, como una antorcha que guíe nuestra vida. Pero oramos también por nuestros hermanos, ¿sí? Todos los días, cada día, dice allí. ¿Sí? Hoy, mañana, al mediodía, tenemos que apoyar a la iglesia orando unos por otros. Ahora, cada día, ¿para qué? Y el versículo ahí mismo dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso nos tenemos que exhortar unos a otros, para no caer en las garras de Satanás, para no transgredir la ley de Dios, para no caer en el engaño del pecado. Entonces, como el pueblo de Dios que somos en este tiempo, tiempos del fin, tenemos que practicar este valor cristiano importante, la motivación, el ánimo uno a otros, estimulándonos constantemente, cada día, cada día. Es un apoyo constante. Ahora bien, de acuerdo a esta responsabilidad, tenemos que exhortarnos los unos a los otros cada día. Pero ¿qué sucede en nuestra vida real? Muchos de nosotros evadimos la responsabilidad de la que hemos leído.
exhortándonos todos unos a los otros cada día. A veces los quehaceres del trabajo no nos permiten doblar las rodillas para pedir por nuestro prójimo. La premura del tiempo, la vida que llevamos, un trajín fuerte del día a día. Entonces algunos evadimos esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque sentimos rechazo por las personas que no son fuertes espiritualmente. A veces llega un pensamiento y dice, ¿por qué voy a estar yo orando si él es un débil? Sí, eso es lo que tiene en nuestra mente. Quizá no ora, no estudia, no, y yo voy a estar exhortándolo. Cuidado con ese tipo de razonamiento. Porque a veces nosotros rechazamos a las personas débiles espiritualmente. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Apoyar a los débiles espiritualmente. ¿Sí? Esa es obligación de nosotros como cristianos. Y vean la instrucción que tenemos, Romanos 15:1. Romanos capítulo 15, versículo 1. Romanos 15:1. Ahí dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esa es la amonestación de Dios. ¿Sí? Si usted tiene el concepto de ser fuerte espiritualmente, no puede usted menospreciar al que es débil espiritualmente. ¿Me entiende? No podemos tomar nosotros ese papel de Dios, porque Él es el único que juzga justa y rectamente. Si somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener conceptos de superioridad y vamos a ver al prójimo del hombro para abajo. ¿Se entiende? No tenemos por qué. Si somos débiles, necesitamos el apoyo del fuerte, porque el débil no quiere que se le ayude para desaparecer espiritualmente. Romanos 15:1. Ahora vamos a Romanos 8:31. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una reflexión profunda. ¿Sí? ¿Quién contra nosotros? ¿Podrá Satanás destruirnos si Dios está con nosotros? No. Acercaos pues a Dios es el consejo. ¿Y qué más dice? Acercaos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Pero cerca de Dios, ¿ya? Cerca de Él. ¿Qué pues diremos a esto? Esto es como que fuera un grito de batalla. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya? Para animar, apoyar, motivar a la persona que está con problemas y pruebas de su vida. Algunos sostienen el siguiente argumento: que los cristianos no se tienen que desanimar. No es generalmente cierto. Alguien puede decir, como ubicándose en el plano de un fuerte espiritualmente, si usted es cristiano, usted no se tiene que desanimar. No. Todos hemos pasado semanas críticas. Todos hemos vivido semanas duras, traumáticas, ¿sí? En oportunidades que provocan el desánimo en nosotros. Entonces, como cristianos, sí nos desanimamos. Todo el mundo se desanima, pero la Biblia está llena de promesas, de ejemplos de personas que descorazonadas salieron de la crisis. Ya, salieron de la crisis.
¿Por qué? Porque es cierto que yo me desanimo, pero no voy a permanecer así, desanimado todo el tiempo y consumiéndome paulatinamente hasta desaparecer. Recordemos el ejemplo del profeta Elías, del que se nos habló. Un ejemplo tremendo. Recordemos el ejemplo de Josué cuando se le traspasó el mando. Falleció Moisés y ahora le dice Dios, bueno, te toca seguir el liderazgo. Tú entrarás a este pueblo a la tierra prometida, Josué. Y de él se dice en el libro que lleva su nombre, Josué capítulo 1, versículo 9, lo siguiente. Josué capítulo 1, versículo 9, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fue un versículo que yo le escribí a Nachito, a mi nieto, que se fue por un año para su especialización. Y le dice hoy, porque el Eterno estará contigo, ¿dónde? Donde quiera que vayas. A Guatemala, a El Salvador, a San Marcos, a Quetzaltenango, a Estados Unidos, donde quiera que vayas. Pero ven el ejemplo. Mira, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, que alcances el objetivo por el cual has ido. Y todos tenemos objetivos que alcanzar. No desmayen en la vida cristiana, ¿sí? No nos apartemos de los caminos de Dios, porque el Eterno, dice, estará contigo y es general, donde quiera que vayas. Donde quiera. Al supermercado, ahí va Dios con usted. Al terreno a sembrar flores, ahí está Dios con usted. En el seminario, el que está recibiendo, ahí está, donde quiera que estés o que vayas. Entonces no nos tenemos que sentir superiores ante alguien que tenga problemas y crisis. Tenemos que animarlo, soportarlo, ayudarlo, consolarlo. Salmos 31, 24 sigue diciéndonos. Salmos 31, versículo 24. Salmos 31, versículo 24. Vean lo que dice. Palabras que motivan, palabras que alientan. Salmos 31, 24. Esforzados todos vosotros los que esperáis en el Eterno, y tome aliento vuestro corazón. Tome aliento, anímense. ¿Sí? Porque no estamos solos. Yo no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y ahora dice, esfuércense todos vosotros los que esperáis en el Eterno, y tome aliento vuestro corazón, aún en la crisis que estemos viviendo. Tome aliento, anímate, recibe la consolación que proviene de Dios. Tenemos que consolarnos unos a otros. Ese es el consejo de Dios en su palabra, animarnos unos a otros todos los días. Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 11 dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Versículo 11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vean que esto confirma, así como lo hacéis. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Animarnos unos a otros, edificarnos, ¿sí? Unos a otros, así como lo hacéis, porque este debe ser una norma del cristiano verdadero, de todos nosotros, ya.
Es así entonces como nuestra experiencia nos lleva a vivir momentos en los que nos sentimos agobiados. Momentos en los cuales necesitamos que alguien nos ayude a levantarnos de esa crisis, de esa condición, levantándonos el ánimo. Sí. No deseamos que nos corrijan en ese momento de crisis, ni mucho menos que nos critiquen. Es que está en esta crisis por esto y esto y esto. No, eso no lo necesitamos. O bien que en un extremo se pueda decir que el momento de nuestro desánimo es causado por el pecado que estamos cometiendo. Ese tipo de argumentos no deben estar en la mente de un cristiano. El hermano desanimado necesita apoyo. Sí, necesitamos apoyo todos en los momentos difíciles de nuestra vida, confiando de que podemos salir adelante. Sí, podemos salir adelante. Podemos superar el momento de crisis con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Podemos salir ahí. Alguien dirá, bueno, pero es que yo no tengo argumentos, no puedo motivar. Yo necesito ser más docto, necesito manejar un vocabulario X, tener tal vez un grado en teología para poder animar al hermano. No. El Proverbio 12:25 dice lo siguiente. Proverbios 12:25. Capítulo 12 de Proverbios y versículo 25. Vean, expresiones sencillas animan a la persona. Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Ese es el consejo sabio de Dios, ¿sí? Repito, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. No necesitamos ser elocuentes, no necesitamos utilizar un vocabulario ético, profesional, etcétera. Pueden ser palabras sencillas, unas pocas palabras, quizá a veces expresadas con torpeza o con sencillez. Esas palabras sencillas que usted emite para su prójimo renovan la confianza de él en Dios, ¿sí? Lo ubican en el camino correcto. Como cristianos, entonces, hemos aprendido que Dios no hace acepción de personas. Que Dios no quiere que utilicemos expresiones elocuentes para poder consolar al deprimido, al angustiado, al que necesita el apoyo en este momento. El proverbio que dice, manzana de oro, ¿se acuerdan? Proverbios 25:11, ahí estamos, lo vamos a leer. Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene, sencilla. Hermano, yo he estado en tu problema, yo he vivido esa crisis, pero te motivo a salir ahí, tomando a Dios como el faro que dirija tu vida. No se necesita de una gran elocuencia, ¿verdad? De ser el orador X, Heródoto, los griegos. No, palabras sencillas motivan, animan. El Salmo 121:1 dice, muy conocido, Salmo 121:1, alzaré mis ojos a los montes. Y luego pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno que hizo los cielos y la tierra. Vean la confianza allí, total, nuestra vida entregada a Dios, y Él hará lo que más nos convenga. Por lo tanto, si usted está abatido, si usted está angustiado, si usted ha tenido una semana difícil,
dura en el hogar, en el negocio, en su trabajo, en sus estudios o en cualquier ambiente, pídale con todo corazón que Dios lo reanime, que Dios nos motive, para poder alcanzar ese nivel de satisfacción delante de Dios. Dios con mucho gusto va a enviar su Espíritu Santo, el Consolador, para que genere en usted pensamientos positivos, ¿sí? Para vencer el dolor en base a las promesas divinas. Pero pidámosle a Dios también, como lo vimos en este proceso, que envíe a alguien que nos dé la palabra correcta en el momento que la necesitamos. Y usted también procure llegar al hermano, consolarlo, motivarlo, animarlo para que continúe su carrera hacia el reino. El profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. Vamos ahí, es un profeta menor. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Está adelantito de Miqueas. Nahum 1:7. Vean, el Eterno es bueno, fortaleza en el día de la angustia. ¿Qué fortaleza en el día de la angustia? Conoce a los que en Él confían. ¿Se entiende? Conoce a los que en Él confían. Vean la inspiración del profeta Nahum. El Eterno es bueno, lo sabemos. ¿Nos consuela? Sí. ¿Nos anima? Sí. Él es nuestra fortaleza, porque conoce a los que en Él confían. Depositemos toda nuestra confianza en Dios, ¿sí? Que nos anime, que nos impulse, y que nosotros, teniendo esa experiencia, recibiendo la consolación de Dios, podamos ir donde el hermano y consolarlo, animarlo, ¿sí? Vamos adelante. Yo he pasado esa crisis. Dios me ha sacado de esa crisis y Dios te o le sacará. Sí. Ayudemos entonces a nuestro hermano a mantener la calma, que prosiga adelante, brindémosle el ánimo necesario, ¿sí?, para que se sienta fortalecido. De esta manera entonces podremos decir o apropiarnos de las palabras del Salmo 46, 1 y 2. Salmos 46, versículos 1 y 2. Salmos 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Esa es nuestra fortaleza. En eso pensamos en todo momento. Tenemos a un Dios que nos motiva, que nos anima y que está dispuesto a luchar con nosotros. El Salmo 55, 22 dice también ahí, para finalizar, Salmo 55, versículo 22. Echa sobre el Eterno tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Promesa de Dios para usted. Echa toda tu carga en Él. Ahí tenemos a nuestro hermano mayor con unos hombros fuertes,
para recibir nuestras cargas. ¿Sí? Echa todas tus cargas en Él. Y dice, no te dejará para siempre. No nos va a abandonar. Así que Él nos ha llamado a su iglesia para ser sus representantes. Él nos anima a seguir adelante y nosotros también. Producto de nuestra experiencia, vamos y animemos a nuestro hermano que lo necesita. Que tengamos un feliz día de reposo.